Hebreos capítulo 10, versículo 32. ¿Listo? Y dice de la siguiente manera: recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecuciones, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, el que ha de venir vendrá, no tarda. El aprobado por Dios vivirá por fe. En la Reina Valera dice muy lindo: el justo vivirá por fe. Pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Yo le invito a levantar una oración allí, y si quiere me sigue en esta oración y ora por usted mismo. Y si quiere le pide al Señor: Señor, en el día de hoy me presento delante de ti. Ora allí, pídale a Dios que le hable a su vida. Y oro, Dios mío, por tu gracia. Oro por tu presencia en medio de mi vida, porque yo te necesito hoy. Y yo oro por tu presencia en esta mañana, bendito Santo de Israel. Oro por tu gracia, por tu misericordia y tu bondad, porque tú eres bueno para con nosotros, Dios mío. Y que sea, Dios mío, obrando en medio de cada corazón. Te necesitamos hoy en gran manera. No se trata de mí, se trata de ti. Y yo, Dios, sé, Dios mío, que tú eres bueno. Y tú conoces la lucha y la carga con que viene cada persona. Y hoy oro, Dios mío, para que hoy puedan tener libertad, paz, Dios mío, y nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo hablaba acerca de la batalla de la fe. Y yo considero que la fe es completamente una batalla. Nosotros tenemos la lucha de la fe. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando, si uno le dice a la gente que tiene fe, normalmente la gente dice que sí. Todos de alguna u otra manera creemos en algo. Entonces lo que hace valioso a la fe no es simplemente creer por creer. Lo que hace valiosa la fe es entender en quién hemos creído y en qué hemos creído, porque Dios no nos dice que creamos por creer. El Señor habla de quién es Él, se ha manifestado y se ha manifestado a muchos de ustedes. Y habla acerca en qué está puesta nuestra confianza, en qué debemos de creer. Así que la fe no es positivismo, simplemente creer que van a suceder cosas buenas y que así va a ser y ya, no. Usted es positivo, muy rico, pero se va a frustrar cuando las cosas no salgan como usted quisiera que salieran. Porque al fin y al cabo la fe es la que nos ayuda a estar firmes en los momentos altos y en los momentos bajos de la vida. Y tenemos una gran lucha porque muchas veces comenzamos la vida cristiana y llega un pensamiento que dice: vale la pena. Tiene sentido buscar de Dios. Y si las cosas están muy bien, tenemos tanto en qué distraernos como para tal vez esa tentación que dice: ¿será que pierdo mi juventud o mi vida en buscando de Dios? Y si las cosas están mal, tal vez llega el pensamiento que dice: ¿y si estoy buscando a Dios, por qué las cosas están mal? Y sea un lado o el otro, hay una batalla de la fe. Cuando leemos el libro de la carta a los Hebreos, esta gente tiene una lucha muy brava, porque la carta fue escrita a judíos que se convirtieron a Cristo Jesús y empezaron a sufrir. Por un momento empezaron a sufrir, a tener gran gozo, porque creyeron en Dios, porque han visto la manifestación de Dios, porque han visto la respuesta de Dios a sus promesas.
Pero por otra, tienen una gran batalla porque están luchando con su fe. Y entonces cuando el autor escribe acerca de, hey, Jesús es más que Moisés, Jesús es más que los ángeles, Jesús es el Señor y es el prometido, y busca afirmar su fe, sus creencias de que Él es verdaderamente el Mesías esperado, y que verdaderamente es Dios y que está por encima de todo y que vale la pena confiar en Él, seguirlo. Pero esa fe les ha costado muy duro, les costó muy duro, porque usted le puede imaginar que la gente empieza a rechazarlo, que la comunidad, que ya no te dejen entrar a determinados lugares porque eres una especie de extraterrestre, porque la gente empieza a mirarte raro por tu fe. Y esta gente tuvo que librar batallas porque aún a muchos los llevaron a las cárceles, y como dice el texto, muchos aún les quitaron sus propiedades. Cuando yo comencé el evangelio, empieza la lucha en la casa. Nosotros no tenemos las batallas que esa gente tuvieron, pero tenemos batallas. Y de las batallas que uno tiene es que si hay una cultura muy religiosa o X diferente al cristianismo en la casa, te empiezan a ver como raro y empiezan a criticarte y empiezan a buscarte el pero y empiezan y mis amigos me decían que me había vuelto loco. Y cuando yo caminaba por la calle me gritaban, ¡pecador! ¡Pecador! Yo sabía que era para mí. Y uno no se siente bien que se burlen de uno. ¿Quién quiere que se burlen de uno? Pero es en quién he confiado, en quién he creído. Y lo que está queriendo hacer el escritor de los Hebreos, que algunos piensan que es Pablo, no sé, no tenemos claridad quién fue realmente, es fortalecer la fe de esta gente, que no retrocedan, que sigan adelante, que ellos tengan una fe verdadera, porque una fe verdadera no retrocede, una fe verdadera avanza a pesar de las luchas y las dificultades. Y para motivarlo, lo primero que le dicen es, hey, recuerden los días pasados. Recuerden los días pasados en que fueron iluminados. Cuando está diciendo que fueron iluminados, está queriendo decir cuando escucharon el evangelio, lo entendieron y creyeron en él. ¿Recuerda usted ese día? Yo lo tengo muy claro. Tal vez usted no lo tenga claro porque usted de un momento a otro, ¿yo en qué momento cambié? Tal vez no lo logre identificar porque Dios ha estado obrando allí en el interior, cambiando su forma de pensar, pero yo sí lo recuerdo con claridad en aquel momento que a pesar de haber escuchado tanta gente hablándome del evangelio, Biblia, no lograba asimilar, no lograba entender nada, y cuando recuerdo eso me ayuda a tener paciencia cuando comparto y la gente no entiende nada. Pero es así, créalo. Porque dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Pero ocurre algo y de un momento a otro uno logra entender y uno dice, Dios mío, necesito estar en paz contigo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú viniste a poner la cara por nosotros. Que el juicio que yo merezco, tú lo recibiste por mí en la cruz y que tú venciste la muerte y que si tú venciste la muerte, la vida es mucho más que ese pedacito que estamos viviendo acá. Y entonces, ese momento fue especial porque hay una ilustración, un libro clásico, se llama El progreso del peregrino y es una alegoría y el personaje se llama Cristiano. Y Cristiano tiene un bulto enorme en la espalda y tiene un gran tormento en su corazón porque se siente juzgado, se siente condenado, siente que el infierno le espera porque ha escuchado que Dios va a traer un juicio, que Dios va a traer un juicio sobre cada persona por causa de su maldad. Y tiene una carga enorme y él se esfuerza, él quiere salir de esa ciudad que va a ser juzgada, pero tiene un bulto enorme, una carga enorme y no logra quitársela.
simplemente escucha condenación, 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 y de un momento a otro lo acompaña a otros personajes. Uno de ellos se llama evangelista, y hay otros antagónicos que se llama mundos, sabiduría según el mundo, y otros por el estilo. Pero lo que hace especial de esta escena es que Cristiano se encuentra con la cruz. Y allí en medio de la cruz, cuando se revela lo que Jesús ha hecho por él, y él pone su confianza en Jesús, de que él tiene el poder para salvarlo, el bulto se le cae. Eso fue lo que yo experimenté el día, porque yo dije, Señor, yo quiero que me bendigas, pero no quiero dejar de pecar. Yo quiero que me bendigas, pero no quiero dejar esta área en mi vida que tú me pides. Y era una lucha enorme, porque no era posible. Como si Dios me dijera, no, papito, no puedo. O me perteneces o no me perteneces. Y el día que yo pude confiar en Él y le dije, Señor, perdóname mi maldad, yo confío en ti, Jesús, y te pido que seas el Señor de mi vida. Lo dije de todo corazón, le pedí porque sentía que lo necesitaba en gran manera, que ya no podía más, que valía la pena renunciar a aquello a lo que me había aferrado tanto tiempo, porque aquello a lo que me había aferrado tanto tiempo verdaderamente no hacía de mi vida una vida mejor, sino que la hacía muy pesada. Y ese día sentí lo que es tener paz con Dios, regocijarme en Dios, y ese día fue un día de iluminación. Y una de las cosas que hace el autor es recuerden ese día, porque es importante recordar ese día. Pedro habla acerca en su segunda carta, en el capítulo 1, habla acerca en el versículo 9, y habla, pero en la carta de Dios nos ha dado todas las cosas para vivir como Dios quiere que vivamos. Por lo tanto, añadan a su fe conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, virtud, a la virtud, constancia. Y empieza una lista. Y porque si estas cosas están en ustedes, no caerán jamás. ¿Y saben cuál es la razón por la que no crecemos? ¿Saben cuál es la razón por la que nosotros llevamos tanto tiempo en el Evangelio y parece que no avanzáramos? La razón es el versículo 9. Porque si estas cosas faltan en ustedes es porque son cortos de vista y han olvidado que un día Dios perdonó sus pecados. La razón por la que muchas veces no avanzamos en la vida cristiana es por no entender, no comprender que el Señor llegó un día a mi vida y me dijo, Oscar, te perdono porque has confiado en mí y te has arrepentido de corazón. Y así que recuerde ese momento tan especial donde Dios le perdonó sus pecados, porque al fin y al cabo la fe en el Señor es entender que Él vino para que yo me pudiera reconciliar con Dios, porque yo era enemigo de Dios, y por causa de Jesús puedo estar en paz con Dios, ya no ser enemigo sino hijo de Dios, parte de la familia de Dios, que Él me perdonó y me limpió, y por eso no lo olvide. En una ocasión, cuando Pedro estaba hablando acerca, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, Pedro les presenta a Cristo Jesús y le dice al pueblo que ellos mataron al Salvador, al ungido, pero que Dios así lo había decretado. Dios permitió que así sucediera. Y que ese Jesús que crucificaron era el descendiente de David. Y la gente quedó muy aturdida con ese mensaje. Las palabras de Pedro dicen en el 2:37 que traspasó el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Sabe por qué a la gente no le gusta escuchar muchas veces el Evangelio? Porque el Evangelio es recordarle a la gente que un día tendrán que hacerle frente a Dios. Y eso suena muy incómodo. Uno quisiera ser el loco, pero por loco que uno se haga, es una verdad que uno tiene que confrontar. Y esta gente quedó así. Señor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les contesta, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados
y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. O sea, ponga su confianza en Jesús, lo que le lleva a dar una demostración de fe, que es el bautizo, para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu de Dios y recibirán la promesa de Dios de un corazón nuevo, un corazón que ame a Dios, un corazón que quiera agradar a Dios. Así que si usted ha tenido esa experiencia, recuérdela. Y si usted no ha tenido una experiencia de una reconciliación con Dios, hoy le puede decir: Señor, haz un milagro en mi corazón, Señor. Algún día yo me voy a encontrar, hermano, llegaba a medianoche a la casa, drogado, y como yo tenía esa convicción de condenación tan grande en mi corazón, yo le decía a Dios: Señor, no me dejes morir sin vos. Y como uno depende de uno mismo, pregúntele a cualquier muchacho o a cualquier persona que está luchando con la drogadicción, usted le pregunta: ¿cuándo lo vas a dejar? Yo lo dejo cuando quiera. No es cierto. Y entonces yo le decía al Señor: Señor, mañana cambio. Yo te prometo que mañana cambio. Mentiras, hermano. El otro día el mismo círculo. Hasta que me tuve que presentar delante de Dios en bancarrota, como quien no tiene nada que ofrecerle, sino como quien tiene mucho que pedirle, y simplemente le ten misericordia de mí y sálvame. Jesús, sé el Señor de mi vida. Yo quiero seguirte, pero haz un milagro en mi vida. Y entonces ocurre eso. Y hoy usted puede tomar una decisión y decirle: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y ahí estamos ejerciendo una fe de confianza en aquel que tiene el poder para salvar, que tiene el poder para cambiar vida. Pero esa fe es probada. Porque después de esta gente haber sido iluminada, el escritor le recuerda: cuando fueron iluminados, ustedes tuvieron una gran lucha de padecimientos. Fueron espectáculo público, sufrieron oprobio, aflicciones. Y aunque sufrían oprobio, es hermoso, porque sufrían, no es que yo tan pobrecito, no. Empezaron a sentir compasión por los otros que también sufrían. Y en ese sentido el sufrimiento como que tiene mucho valor. Porque a veces no entendemos el sufrimiento y la compasión hacia otros hasta que nosotros mismos no sentimos lo que es sufrir, lo que es tener batallas. Y ellos empezaron a tener compasión por sus compañeros que iban presos, como algunos de nuestros hermanos que hoy son perseguidos en muchas partes del mundo y constantemente están en una tensión, en un peligro de muerte en muchos rincones. Nosotros somos muy bendecidos, nuestras luchas son otras diferentes. Las de ellas son luchas físicas por causa de lo que creen. Y esa gente tuvo compasión, o sea, manifestaron, no solamente su fe fue probada, sino que su fe fue manifestada. Porque al fin y al cabo, toda tentación, toda adversidad, todo momento de lucha es una prueba de nuestra fe. Una joven me pareció, de forma jocosa, dijo algo que hizo reír. Yo quiero que Dios me pruebe con el dinero. Lo que quería decir ella: Señor, dame dinero para que me pruebe, ¿cierto? Entonces yo le dije: no, usted ya ha sido probada en el dinero. Uno necesita tener mucho dinero para ser probado en el dinero, porque en medio, si usted esa necesidad, usted es probada a través por causa del dinero. Si tiene mucha abundancia, es probado en todos somos probados a través de momentos de adversidad, momentos difíciles, momentos de presión, momentos en que, Dios mío, en que no vemos salida por ninguna parte, las circunstancias son difíciles, o muchas veces opresiones espirituales, luchas emocionales, en que uno dice: no hay salida, no quiero, quisiera desaparecer, nada, no quiero nada. Y hay una gran batalla. Y sin embargo,
Esta gente en medio de sus luchas, su fe permaneció allí, porque lo que hace la fe verdadera, no es una batalla, pero al mismo tiempo es nuestra mayor, es un escudo, nuestra protección. Y podemos decir, Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién voy a buscar? ¿En quién me voy a refugiar? Si tú eres la roca, si tú eres mi escondite. Y todos somos probados en ello. Es más, una de las vivencias más famosas de las Escrituras es cuando Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, con usted para las que sea, porque nosotros somos muy guapos cuando todo está muy bien, ¿cierto? Con usted para las que sea, Señor. Y Jesús le está hablando acerca de que ha de padecer, está hablando de lo que ha de sufrir y que ellos lo van a abandonar. Y Pedro, no, yo nunca te voy a abandonar. Y a mí me preocupa mucho cuando alguien afirma, yo nunca voy a abandonar al Señor. Y a mí, mejor dicho, a mí nadie me mueve. Y a mí me preocupa eso, ¿no? Es muy bueno uno tener determinación, es muy bueno. El problema es cuando nuestra determinación no se basa en mi confianza, en lo que el Señor hace por mí, sino en mi propia fuerza, porque hermanos, nos resultamos como Pedro. Señor, con usted para las que sea. Y llega el momento en que Pedro es amenazado, Jesús es llevado, capturado, Pedro empieza la gente, él también estuvo con él, y Pedro hasta empieza a insultar, a maldecir. Pero Jesús ya le había dicho, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, y he orado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Y entonces Pedro, el Señor se le vuelve a manifestar y Pedro es afirmado en su fe. Y por eso Pedro después en su primera carta le escribe a una iglesia que está sufriendo mucha persecución y adversidad. Y Pedro les dice en 1 Pedro 1:7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La fe, dice Pedro, su fe es más valiosa que el oro. Isaías y Pedro dicen, ustedes que tienen una fe igual a la nuestra, una fe de confianza en el Señor Jesús. La fe es un tesoro. Mi pastor decía algo así como que el dinero no produce fe, pero la fe sí produce sustento. Y entonces cada momento manifiesta verdaderamente en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Y algunos tal vez parecía que tuvieran fe, pero se han hecho a un lado porque por las adversidades o por los placeres y por los muchos encantos de este mundo, de esta vida. Pero la fe verdadera persevera, sigue adelante. ¿Y saben por qué sigue adelante la fe verdadera? Porque espera algo mejor. ¿Han visto ustedes nuestra historia actual? Cómo hace poco, antes de que cerraran la frontera en Estados Unidos, cómo se llenó el Urabá de gente queriendo cruzar a Estados Unidos, queriendo cruzar el Darién. Montón de personas. Me llamaba la atención que venía gente de Asia y de África. Y yo en mi forma, pues yo no conozco la vida de cada cual, cada uno sabe por qué toma una decisión. Y yo decía, el dinero que están invirtiendo en ese viaje, el dinero que le tiene que pagar a una cantidad de gente mala para ayudarlos a pasar. No hubieran podido levantar un negocito por allá donde vivía, en mi ignorancia. Lo que me llama la atención es que esa gente hace una travesía larga. Busca hacer en riesgo. Uno de un hermano en Cristo que estaba que era de Gratamira, fue con su familia, con 3 niños pequeñitos. Una locura, y la gracia de Dios los guardó. Pero ¿por qué se arriesgan a tanto? ¿Por qué?
por un sueño americano. Porque hay una ilusión de que cuando lleguen a Estados Unidos, la vida les va a cambiar. Van a tener más oportunidades. Y yo no quiero hacer juicios de por qué lo hacen o por qué no lo hacen, pero me parece que hacerlo de esa forma es una locura. Pero todo porque tienen el anhelo de un mejor bienestar para ellos y su familia. Sin embargo, la fe verdadera, la fe que persevera, es una fe que espera algo mejor y seguro. Y por eso esa gente resistía, soportaba, y por eso nosotros resistimos y soportamos en diferentes circunstancias, sabiendo, ustedes estuvieron dispuestos a soportar porque sabían ustedes mismos que tenían una mejor y más duradera posesión, aun cuando perdían sus casas, de forma injusta. Y dice, por tanto no desechen su confianza, la cual tiene que gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan ¿qué? La promesa. Yo creo que uno le pide a Dios tantas cosas. Y yo sé que uno ora a Dios por salud. Y está bien. Los primeros hombres de Dios, allí, aquellos patriarcas, oraban normalmente a Dios ¿por qué? Por una buena cosecha. Nosotros oramos ¿por qué? Bendice mi empleo. Ellos oraban a Dios para que los librara del enemigo. Nosotros oramos para que nos libre de todo mal. El punto es que a veces las cosas se ponían al contrario, porque aunque habían pocos justos, la mayoría hacía mucha maldad y Dios permitía momentos muy difíciles. Y en medio de esos momentos difíciles, uno de los profetas decía, aunque la vino de su fruto, aunque no hayan ovejas, aunque no haya esto ni aquello otro, con todo, yo me regocijaré en el Señor. Señor, yo quiero que me bendigas. Pero al fin y al cabo, se trata de una promesa que va mucho más allá. Hay algo que tenemos que entender. Y es que, Jesús sana, pero no es la razón por la que seguimos a Jesús. Porque al fin y al cabo nuestros cuerpos se deterioran. Aún Pablo sufrió enfermedad. Jesús bendice nuestras cosas. Jesús nos bendice, pero no es la razón por la que seguimos a Jesús. Jesús nos consuela, pero esa no es la razón. Jesús da gozo, pero no es la razón. Jesús te puede exaltar en este mundo, pero no es la razón por la cual seguir a Jesús. Jesús puede darte un buen empleo, pero no es la razón. La razón por la que Jesús estuvo dispuesto a humillarse, a sufrir por ti y por mí, era para darnos vida, vida en abundancia, vida eterna. Y es lo que no hemos entendido. Mientras nuestros sueños, hermano, no me malinterpretan, no estén mal, es parte. Yo creo que Dios ha puesto en sus corazones ese deseo de prosperar, de tener algo mejor, de darle algo mejor a nuestra familia. Es natural. Pero no se le olvide, hermano, que la verdadera esperanza nuestra no está acá, es vida eterna. Es vida eterna, hermano. Esa es la razón por la que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos un problema. Nosotros vemos la vida eterna como una añadidura. Ah, sí, el Señor me va a sanar y nunca me voy a enfermar. El Señor me va a dar dinero y voy a tener siempre mucho dinero y voy a prosperar para glorificar a Dios con mucho dinero. El Señor va a poner por cabeza y no por cola y la gente va a saber lo importante que soy yo. Ah, sí, el Señor me va a salvar. Como si fuera la salvación la añadidura. La salvación no es la añadidura, hermano. Es la razón de la obra de Jesús. Es la razón de la obra de Jesús. La añadidura es tu casa, la añadidura es tu familia, la añadidura son las bendiciones que Dios nos da, son añadiduras.
¿No dices que busquemos primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura? ¿Por qué no hay una vida plena en Jesús? Porque hemos confundido, porque tenemos distorsionado los deseos, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando yo entiendo lo que Dios me ha dado, Señor, yo anhelo tus promesas. Yo anhelo, Señor, todo lo termina acá, hermano. Yo no sé, para muchos este mundo es el paraíso y para otros este mundo es el infierno. Pero este mundo ni es el cielo ni es el infierno. En este mundo es un mundo caído, hermano, donde hay cosas muy lindas. Y Dios nos permite disfrutar de tantas bendiciones. Lo das por sentado, pero yo también lo doy por sentado. Nos sentamos en el comedor y usted tiene ahí unos frijoles con una garra, un banano. Pero qué bueno poder recordar, Señor, gracias. Gracias porque los tengo y los puedo comer. Gracias por tu bendición. Usted vea los canzones de su familia, de su casa. Y usted dice, gracias, Señor, por mi familia. Gracias. Y son cosas lindas. Pero en este mundo hay tanta maldad e injusticia. Que uno quisiera, yo hermano, yo digo, Señor, entonces, ¿hasta cuándo nos vas a dejar avanzar? Los malvados, y era la lucha que tenían los profetas, de toda la escritura, una gran batalla que tienen los justos. Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar que prosperen los soberbios? ¿Hasta cuándo? Y entonces el Señor les abría los ojos y les hacía entender el fin de ellos. Nosotros necesitamos eso, entender de que disfrutamos, damos gracias a Dios, pero este no es nuestro lugar, hermano. Que un día, yo no sé, pero parece que nos acordamos de la muerte cuando vamos a los funerales solamente. Hermano, es una realidad constantemente para mí. Hermano, con todo el respeto, cuando un anciano muere, si yo ya debiera de partir, yo digo, Dios mío, que va, ya viví lo que iba a vivir. Y gracias, Señor, por la esperanza. Yo sé que usted se aferra mucho a la vida. Todos nos aferramos a la vida porque queremos ver tantas cosas. Pero cuando uno muere, bueno, de muerte natural o me cayó una adobe en la cabeza, qué sé yo. Pero me duele, hermano, me duele, me da muy duro cuando a un joven le arrebatan la vida. Ay, hermano, para mí es doloroso, hermano. Un luto de familia. Una vida, Señor, ¿cómo habrá estado este muchacho contigo? Y entonces, Señor, escuchó el mensaje, creyó en ti. Porque al fin y al cabo, para eso vino el Señor Jesús. El Señor Jesús no vino para darte la vida ideal, sino para darte vida eterna. Y por eso dice la Escritura que nos mantengamos firmes en la esperanza, porque el justo vivirá por la fe. Y Dios no se agrada del que retrocede. Y cuando dice que el justo vivirá por la fe, es la confianza. Abraham, ¿por qué? ¿Por qué del padre de la fe? Porque Abraham confió en el Señor. Algunos se aferran y hacen locuras, se esfuerzan. Y usted conoce a gente que ha logrado el éxito, entre muchos que han fracasado, y le cuentan siempre su historia. Pero nosotros no estamos para contar nuestra historia de nuestras grandes hazañas. Nosotros estamos para contar, Señor, en medio de esa adversidad, tú estuviste conmigo. Cuando yo me creí perdido, tu mano, tú la extendiste y me levantaste del polvo, bendito Dios. Tú estás conmigo, Señor, tu presencia. Y cuando yo confío en el Señor, estoy dispuesto a las batallas, a las luchas. Y cuando siento que no puedo, me refugio en Él. Y cuando veo que la vida me sonríe, que todo va bien, no me olvido de Él. Yo no puedo cambiar al Señor por Netflix. No le estoy diciendo que quite, que queme el televisor, no. Si lo va a quemar, me lo puede dar a mí. Lo que le estoy diciendo, hermano, es como cuando todo está tranquilo,
¿Cómo cuando todo está tranquilo? Qué tan fácil es olvidarnos de las promesas que tenemos. Qué tan fácil es dejar de desear algo mejor para nuestras vidas. Qué tan fácil es olvidar aquella promesa o piense, ¿cómo está su fe? Porque yo anhelo, Señor, tú prometiste que enjuagarás toda lágrima, que destruirás toda arma de guerra, Señor. Así que voy a confiar en ti porque es mi confianza en ti, no mi fuerza, no mi capacidad, no mis obras, sino tú en mí. Mi confianza en ti es la que me capacita para librar, para toda batalla en cualquier lugar donde usted esté, sus batallas en la familia, sus batallas en su empresa, sus batallas en su propio corazón. El Señor es el que fortalece. Si confías en el Señor, si invocas el nombre de Jesús, es el Señor, es esa fe la que te produce justicia, la que te hace llevar justicia. En este contexto significa estar en una relación correcta con el Señor, porque el Señor no quiere que retrocedas, porque al Señor no le agrada el cobarde, porque no podemos ser valientes para lo malo, necesitamos ser valientes para la fe, valientes para lo justo. Señor, tú has confiado en mí y voy a seguir contigo, porque al fin y al cabo nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que hoy determine. Hoy pídale al Señor, si usted ha visto al Señor simplemente como un ayudante para sus deseos en este mundo, dígale al Señor, perdóname porque no entendí. Si usted es de los que creen que después de que morimos ya nada pasa, entonces todavía no sabes en qué crees. Pero si tú si hoy has entendido lo que el Señor Jesús te quiere ofrecer, que quiere ofrecerse vida eterna, que necesitas ponerte en paz con Él, hoy es el día. Hoy es el día para decirle, Jesús, perdóname. ¿Alguien necesita reconciliarse con Dios hoy? Si quiere, le puede levantar su mano. Pueden ponerse de pie con toda libertad. Y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te he querido seguir para que bendigas mi casa, para que me vaya bien económicamente, para que me ayudes en mis deseos. Pero hoy entiendo que tu deseo es mucho mayor que ese. Que tu deseo para conmigo es darme vida eterna, perdonar mis pecados. Yo le invito para que ore conmigo. Si quiere entregar su vida a Jesús, ore conmigo. Dígale, Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Señor. Lávame de toda maldad. Lávame de toda injusticia. Lávame de toda iniquidad. Hazme entender lo que es la vida eterna. Hazme entender que tú has venido a darme vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia significa que tu vida está en mi vida. Que tú me resucitas de la muerte. Que tú le das vida a este ser muerto. Dame de tu vida, Jesús. Ayúdame a entender cuáles son las promesas, lo que tú me ofreces. Que tú viniste para librarme de condenación. Que tú viniste para librarme del poder de las tinieblas. Que tú viniste, Dios mío, para hacerme parte de tu familia. Que tú viniste, bendito Dios, para que yo sea un hijo tuyo y honrarte y exaltarte
y ser fiel a ti por encima de todo, Jesús. Y yo te pido que me ayudes. Pídale a Dios allí en sus propios labios. Yo no sé con qué lucha. Yo no sé con qué lucha, con qué batalla. Pero órale a Dios, Señor, perdóname porque me ha costado confiar en ti. Perdóname, Dios mío, cuando he puesto mis propios deseos. Perdóname por no valorar la fe. Perdóname por menospreciar, bendito Dios, tus promesas, Señor. Perdóname, Dios mío, por anhelar más las cosas que no voy a poder retener, Dios mío. Perdóname por eso, bendito Padre. Lloro por tu gracia. Oro por tu presencia, Señor Jesús, sobre mi vida. Dame vida. Dame vida, Señor Jesús. Dígale allí al Señor.